bienvenidos a otro episodio de Noticomprensión, un programa especial dedicado. Recuerden que Noticomprensión es un programa, un proyecto que tiene como objetivo la comprensión armoniosa, amorosa de la realidad, de todo lo que sucede día a día en nuestra vida, que podamos tener una mirada más armónica. Entonces, hoy tenemos un programa muy especial donde tendremos la columna de superpoder espiritual. Tendremos un invitado muy especial también con una experiencia muy bonita en este tema. Y pues ahí, en esa columna y en ese interactuar, vamos a abordar algo que es probable que les llame mucho la atención, que hayan escuchado y que a veces prefiramos no hablar. Es una columna que se titula ¿Pueden la espiritualidad, la religión y el ateísmo juntos, oiga, juntos, ayudar a la humanidad? Bueno, ¿ustedes qué piensan? Vayan revisando aquí. Por el momento, entonces, vamos a iniciar con una frase de Julio 3, una frase que aparece ya que en esta época tenemos unos aprendizajes sociales muy bonitos, mezclados con aprendizajes intrapersonales, que nos dice: cada vez que me relaciono desde la paz, estoy expresando qué tanto respeto al otro. Esa es la frase del aprendizaje que la vida nos tiene para hoy. Y sin más preámbulos, les voy a presentar entonces a un hombre que respeto bastante, que admiro montones, que tiene una experiencia muy bonita en este tema especial del mundo espiritual, religioso y ateo también, por llamarlo de alguna manera. Es un hombre que ha estudiado teología, filosofía, también se ha especializado en coaching, es decir, ha estado muy vinculado en la parte humana, en la parte espiritual, y que además una gran parte de su vida también tuvo una experiencia muy bonita como sacerdote. Bienvenido, Neil. Gracias, Dieguito. Me encanta compartir contigo este espacio y chévere que podamos compartir también nuestras experiencias, lo que hemos vivido y lo que puede de pronto también servir a otras personas para vivir mejor nuestra vida, para disfrutar más esta experiencia. De eso se trata, hermano. Bueno, has estudiado una variedad de temas y sin lugar a dudas, algo que de pronto hasta cierto punto nos diferencia a la humanidad de ti es que tú has vivido la parte de sacerdocio. ¿Cuánto tiempo estuviste practicando, sirviendo, comprendiendo, disfrutando esa etapa? A ver, yo empecé, bueno, cuando sale uno del bachillerato me fui al seminario, estudié 4 años de filosofía, después estudié 5 años de teología y ahí me ordené sacerdote. Hice una especialización en Italia en espiritualidad de comunión, justo, donde viví en una ciudad ecuménica. Ahorita podríamos de pronto hablar de eso. Después volví y sirviendo en una parroquia me di cuenta que necesitaba estudiar psicología, entonces también le hice a la psicología. Y siento que en esa experiencia bonita de conocer a la gente y de servir, me di cuenta de que era mucho más feliz formando una familia, así que me salí. Hice una especialización también en coach organizacional, así que ha sido una serie de eventos que me han ayudado mucho a mí a crecer también espiritualmente. Durante 13 años de mi vida serví como sacerdote de la Iglesia Católica. Qué bonito, muy especial ese ciclo. Tengo una familia maravillosa, con 2 hijas lindas, así que chévere, disfruto mucho de la vida. Bueno, parece, según lo que nos cuenta, que estás empezando a responder la pregunta que hacemos: ¿podría la espiritualidad y la religión apoyar junta ese proceso? Y pues parece que ha apoyado mucho a tu familia la espiritualidad y la religión, o la espiritualidad con la religión. Bueno, ahorita vamos a mirar. Y algo que nos cuentan que sin duda vamos a abordar es esa experiencia en esa comunidad ecuménica. Suena muy, muy bien y bueno, sería muy bonito que nos contaras entonces de qué se trata. Vamos entonces te voy a compartir la columna que realiza Superpoder Espiritual, y a partir de ahí conversamos un ratico, nos cuentas cómo sientes, qué propones, cómo nos puedes iluminar entre esa situación tan especial, porque el propósito por el cual Superpoder Espiritual toma esta columna y la trae en Noticomprensión
Es que así como en Colombia pasamos una etapa hace unos días de gobierno y de política, donde parecía que las partes no podían confluir, pero después de las elecciones parece que las partes confluyen, entonces la gente se sorprende, dicen, pero ¿qué? Esto es una obra de teatro, nosotros mirando la diferencia, distanciándonos del otro candidato, y ahora ellos se abrazan, comparten ideales y se apoyan. ¿Cómo así? ¿Qué está pasando en la humanidad? Entonces, esa misma pregunta nos puede llevar al mundo espiritual, al mundo religioso. ¿Será que también se puede? ¿Será que detrás de bambalinas también están trabajando juntos y somos nosotros los humanos de aquí que todavía pensamos que hay grandes diferencias? ¿Será que sí? Entonces, de ahí Esa es parte. una pregunta fundamental, Dieguito, porque casi todos nacimos dentro de ese ambiente religioso donde lo que vale es lo mío. Lo del otro se excluye o a veces se anula, porque es que solo nosotros tenemos la salvación, y eso lo opinan casi todas las religiones. Entonces es algo interesante que está llegando a la humanidad, que ha llegado y que a veces es muy incluyente y que puede dar respuestas a muchas preguntas que tenemos existenciales. Así es, tienes toda la razón y entonces quizás pasar de esa época donde no se podía hablar de política, de religión, de fútbol, porque empezaban las diferencias y las contradicciones y los debates y discusiones, quizás ahora se puede empezar a hablar y a disfrutar, independiente del lugar donde cada uno más o menos se identifique, pero que podamos de pronto ver una alternativa para que al final, así como en la política ahorita, los candidatos se abrazarán. Entonces, ¿por qué nosotros no empezar a abrazarnos desde ahorita? Vamos a mirar si es posible y entonces aquí aparece la columna. Esta es la primera parte de la columna, la próxima la veremos dentro de 8 días porque es un tema amplio, pero es un tema muy bonito que tiene muchas facetas. Entonces dice así, de superpoder espiritual. ¿Pueden la espiritualidad, la religión y el ateísmo juntos ayudar a la humanidad? Parte uno. Cada día son más claras las diferencias entre religión y espiritualidad, llegando incluso esta misma disputa a facilitar una creciente ola de ateísmo en el desarrollo cultural actual. Y no son solo los conceptos, sino los seres humanos que hemos creado grupos que promueven estas ideologías, generando corrientes que parecieran no solo diferentes, sino a su vez llegar a separarse día a día más, ocasionando disputas o distanciamientos sociales, en los cuales pareciera mejor evitar incluso este tipo de conversaciones. El tema es que se convierten en tres líneas psicológicas que parecieran separar la humanidad, y a medida que las nuevas generaciones crecen, a estas no les queda más remedio que elegir entre alguno de estos tres bandos, separatistas, aumentando la disarmonía, no solo social, sino también intrapersonal y cultural. Todo esto mediado por dirección de nosotros los padres, quienes criamos según la información acostumbrada y disponible desde nuestra propia crianza, la cual rara vez es cuestionada. Sin embargo, a pesar de todas estas limitaciones culturales, la investigación, el razonamiento y la verificación práctica llega a concluir que estos tres grupos están más unidos de lo que todos nos imaginamos, pues tienen varias cosas en común, como por ejemplo su profunda intención de descubrir la mejor manera de vivir. Es un principio vital, ya que todos los seres vivos deseamos cada día vivir mejor. Nos gusta disfrutar cada instante, vivir en paz y satisfechos durante y al final de cada día. Estos grupos no son la excepción, a pesar de que cada uno modela una visión quizás diferente de cómo lograrlo, la cual por ser diferente no obliga a ser excluyente. Religión y espiritualidad. Empecemos con lo fundamental. Lo que entendemos actualmente por religión se refiere al conjunto de creencias con base a una divinidad y de las normas morales que ésta promueve para la conducta individual y social que se deben tener para vivir mejor. Por otra parte, la espiritualidad es la habilidad para percibir el orden superior de la existencia,
considerando como divino, eficiente y funcional, donde a partir de allí se invita a participar amorosamente de dicho orden, aplicando voluntariamente en nuestra cotidianidad, aplicándola voluntariamente en nuestra cotidianidad con el fin de vivir mejor. Es la versión superior de la ciencia, la cual por medio de percepción racional se deducen principios y leyes comprobables, las cuales gobiernan la existencia y al ser aprovechadas facilitan el propósito de vivir mejor. Está genial, Dieguito. Ateísmo. Y por otra parte, el ateísmo promueve la responsabilidad como modelo de abordaje de la vida, donde considera que cada uno puede comprender por sí mismo y sin exclusiva dependencia externa cuál es la mejor manera de vivir cada día mejor, lo cual no excluye que se pueda aprender de la vida y de otras personas. Podemos concluir entonces que a partir de esta intención común, la de vivir cada día mejor, podemos lograr acercamientos importantes, no excluyentes, entre estas visiones del mundo. Podríamos establecer un punto en común donde se puedan apoyar, aprovechar, verificando y promoviendo, según su funcionalidad, diversos principios complementarios en pro de este noble interés común. Este es el primer encuentro de varios entre estas tres líneas espirituales, las cuales podrían ser interesantes aventurar, no desde los fanatismos, sino desde la visión respetuosa de elementos que puedan alimentar la esencia humana en pro de una convivencia armónica, una vida trascendente y una cultura que sustente valores que perduren en el tiempo. De esto se trata la inteligencia espiritual, de encontrar elementos en la existencia que faciliten no solo el desarrollo del individuo, sino también el despertar de una civilización que puede disfrutar de valores que sustenten su convivencia y su bienaventuranza. Fin de la primera parte. Solo faltó escribir amén. Ahí lo adelantaste un poquito. Esa es el finalizante de la última parte. Ese concepto de amén, amén. Entonces, ajá, pero súper lindo. Pero podemos también colocarlo por ahora, amén y amén, para que lo tengamos allí. Bueno, esta es una mirada desde de pronto alguien o un grupo de personas que no hemos tenido el privilegio también de entrar al mundo del sacerdocio como tú, y que de pronto no hemos seguido unas líneas organizadas para percibir la religión, ¿sí? Sino que lo hemos percibido a través de pronto de una catequesis, de una misa, o de pronto en mi caso en un colegio donde se daba religión y había misa una vez por semana, pero no desde adentro, pues como cuando la gente dice, es que eso hay que vivirlo adentro. Bueno, cuéntanos un poquito cómo percibes no la columna, sino la propuesta. ¿Podría la religión, la espiritualidad, el ateísmo confluir? A ver, por mi experiencia, Dieguito, te cuento que realmente estoy plenamente de acuerdo con la columna. Se puede decir que pueden confluir, pero desde la experiencia práctica de la vida. O sea, porque si vamos a las religiones, como decíamos en la introducción, cada uno cree tener la razón y eso es excluyente de las otras razones. Entonces, en la iglesia donde yo participé, hay una máxima que es: fuera de la iglesia no hay salvación. O sea, usted le niega al resto la posibilidad. Es negarle a los otros la posibilidad de tener una espiritualidad, una vida, un encuentro con Dios, porque solo nosotros lo tenemos. Y fuera de esta experiencia y de esta expresión de la religión, no puede haber otra posibilidad. Eso es excluyente y eso me imagino que en el Dios en el que yo creo no es excluyente así, para nada. Y me parece que desde ahí podemos partir. No
no para hablar mal de la religión. Recuerdo a un sacerdote jesuita, Teilhard de Chardin, que, que hizo un escrito de la diferencia entre la religión y la espiritualidad. Y fue muy aceptado hace muchos años y eso realmente como que dio la posibilidad de mirar cómo la espiritualidad estaba dando pasos gigantes para superar un poquito ese concepto de religión que tenemos nosotros. No para hablar mal de la religión, porque a mí me parece que son procesos evolutivos también aquí, Dieguito. O sea, estoy en el proceso donde necesito la religión y la religión me ayuda para superar ciertas traumas que de pronto tengo en la vida. Necesito perdonar y a veces la religión me ayuda a hacer ese proceso de perdón. Necesito reconciliarme conmigo mismo y a veces la religión tiene herramientas que me ayudan a reconciliarme conmigo mismo. Pero hay personas que más allá de la religión empiezan a ver que otras posibilidades, otras corrientes filosóficas, otros comentarios le ayudan también a uno a descubrir que puedo vivir en paz. Y entonces es ahí donde entra la posibilidad de que otras filosofías, otras formas de pensar también me ayudan a mí a encontrarme a mí mismo. Y ahí la otra posibilidad es el ateísmo. Una persona que no cree en la divinidad como concepto y que no cree en que la espiritualidad pudiera llevarlo a tener una vida coherente, empieza a descubrirse de otra manera y empieza a tener otras herramientas. Y ahí es donde yo digo que entra la herramienta de la unidad, la herramienta del amor, porque un ateo ama también como cualquiera. Y en cierto momento, si nosotros entendemos a Dios como amor, entonces el ateo está amando, el ateo está en Dios o vive su experiencia desde de esa fortaleza desde el amor. Y ahí somos uno con Él. O sea, no importa si yo soy de tal religión o de tal creencia, no importa si yo tengo tantas posibilidades. La pregunta fundamental que yo en algún momento de la vida me hice es, ¿y cuál será la pregunta ya al final? ¿Cuál será la pregunta? ¿Usted a qué grupo correspondía o usted qué tanto amó? ¿Qué tanto amó? Al final de tus días, la pregunta es, ¿qué tanto amaste? Y si es que a nosotros nos enseñaron muy bien esa cosita del infierno y del cielo. Y entonces el infierno y el cielo muchas veces lo entendemos es para después de muertos. Y podríamos entenderlo ya. O sea, si tú quieres vivir en el infierno es fácil. Desde ya puedes experimentarlo. Y es experimentar el amargo de la boca por todos los errores y las equivocaciones que no queremos superar, que no queremos comprender. Y también el cielo es vivir en el amor, vivir en la alegría y en el entusiasmo de descubrir las posibilidades que nos da la vida cada día y disfrutar sin juzgarnos, sin condenarnos. Eh, Eso es otra frasecita famosa que usted perdió la gracia de Dios. Y entonces como usted no está en gracia de Dios, es necesario que vayas a redimir para que puedas entrar a la gracia de Dios. Y yo me pregunto si un padre como nuestro Padre Dios le hace a uno perder la gracia. ¿Tú harías eso con un hijo? O sea, yo a este lo desheredo, ya no tiene mi ADN. Es imposible. O sea, yo cómo le digo a mi hija que ya no tiene mi ADN. Claro. Eso no lo puedo hacer. Igual el Padre Dios con nosotros, o sea, no nos deshereda, no nos juzga porque cometamos errores, sino que está feliz de que aprendamos en el proceso. Me parece que esto es algo interesante que nos puede ayudar y celebro que a través de esta inteligencia espiritual nosotros podamos llegar a la comprensión de lo que es realmente la inteligencia espiritual y que podamos unir todos los conceptos que hay para tener la sabiduría necesaria de encontrarnos con la energía divina que hay en cada uno de nosotros. Total, muy bonito. Qué chévere ese aporte como complementas esa versión de esa posibilidad. Muchas gracias por compartirlo y ese énfasis que haces en el amor. El ateo ama, el religioso ama, el que se considera espiritual se ama, e incluso el que en esta actualidad promueva otra cuarta, otra quinta forma, también amará. Lo hace Sí, también con ganas de amar,
con ganas de vivir mejor, y desde ahí podemos vincularnos. Así como cuando vamos a preparar un alimento, alguien puede preparar una cosita y la otra, pero entre todos podemos hacer el almuerzo. Entonces, eso puede ser muy sabroso, muy bonito. Para concluir, me encantaría que nos contaras un poco sobre esa comunidad ecuménica, porque es, por lo que entiendo, por lo que percibo, pero acláranos un poquito más, es, es un poquito la verificación de lo que estamos hablando. Es decir, que esto no es un mundo utópico, idealizado, como que, ay, ojalá algún día seamos, pero parece que como que, lo que decíamos ahorita, como cuando la gente dice, ojalá se acaben este rollo de las elecciones, pero es que nos dimos cuenta que apenas acaba, ya están todos abrazándose, entonces como que no era la primera vez que se abrazaban. Entonces cuéntanos un poquito, porque tal vez en la parte espíritu religiosa, atea, también hay algo. Cuéntanos, por favor. Bueno, yo tuve la oportunidad de vivir en una ciudadela ecuménica. Para los que no saben qué es una ciudadela ecuménica, les cuento que el ecumenismo es la posibilidad también que hay dentro de las religiones de unirse en lo que confluye cada uno. O sea, y hay cosas, por ejemplo, hay una máxima que hay en todas las religiones y es: no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Eso está en el Corán, eso está en el budismo, eso está en el confucianismo, eso está en el judaísmo. O sea, es algo que nos une a todos. Y desde ese punto hay un papa que llamaba Juan Pablo II que hizo una experiencia en Asís, donde invitó a todos los líderes de las religiones del mundo a hacer oración juntos. Y a partir de ahí nació una idea, y bueno, desde antes se venía gestando con el Concilio Vaticano II en la Iglesia, y es que podíamos unirnos, que esas semillas del verbo de las que habla la Iglesia estaban en todas las religiones, y que podíamos de pronto mirar cómo hacer para poder unir esos conceptos. Ahí nacieron las ciudades ecuménicas, o sea, una ciudad ecuménica acoge a todos. Yo estuve con unas 1.500 personas de más de 100 países viviendo durante más de un año. Eh, Eran de todas las religiones. Un día íbamos al culto budista, otro día íbamos a la misa de rito maronita, otro día íbamos al culto de los ortodoxos. Wow, eso es la misa de rito maronita dura 5 horas y es incienso a toda hora. Y era muy interesante porque el concepto ahí era amar la religión del otro tanto como la mía propia. Y ir al culto de los musulmanes, ir al culto budista, o sea, era muy interesante. Y también a la misa católica íbamos, lógicamente. Pero, pero todos aprendíamos de la religión del otro y realmente eso era muy interesante. También había ateos. Y ahí con el ateo, ¿qué hacíamos? Lo que decíamos ahorita justamente, o sea, había gente que no tenía creencias en ninguna espiritualidad, en ninguna religión, pero creían en el amor. Y el reglamento ahí era el amor. O sea, yo recuerdo haber estado sentado en una mesa con un sacerdote iraquí y con un sacerdote americano mientras los helicópteros pasaban a la guerra del Golfo y estábamos almorzando juntos y perfectamente podíamos estar unidos por encima de las guerras, por encima de todo lo que es la realidad del mundo, confluir en el amor por encima de que este es de rito maronita, de que este es ciro ortodoxo, de que este es católico, de que este es cristiano, de que este es testigo de Jehová, o todas las diferencias que pretendemos hacer nosotros porque creemos tener la razón. Entonces, yo viví esa experiencia y no solo allá en Italia, yo estuve cerca de Florencia, en una ciudadela ecuménica que se llama Lopiano, pero aquí en América Latina sé que hay en Argentina, sé que hay en Estados Unidos, también hay en Fontaine, en Camerún, en África, en Filipinas, en Alemania. O sea, hay muchas ciudadelas ecuménicas. Hay una en Francia que se llama TC, no sé si han escuchado hablar de esa, que es famosa también, porque todos se unen en un mismo fin. En muchos momentos también compartíamos con personas que expresaban su ser ateos, ¿no? No creían en Dios, no creían en la religión, no creían en la espiritualidad, pero creían en el amor. Y perfectamente podíamos compartir la vida porque del amor todos confluimos en lo esencial de la existencia de verdad.
y siento que hace una experiencia muy bonita que también algunos, si quieren vivirla, pueden perfectamente hacerlo, porque es una experiencia que le ayuda a uno a entender. Mira, después cuando yo volví de esa experiencia y como sacerdote, yo llegaba a los pueblos y yo buscaba a los líderes religiosos del pueblo. Y me iba a almorzar con el pastor evangélico, con el pastor cristiano, con el pastor de los testigos de Jehová, y me hacía amigos de ellos porque es que juntos trabajamos por la espiritualidad de un pueblo, por hacer crecer a la gente en este pueblo. Y generalmente lo que hay en los pueblos es una división tenaz por religiones, pero se puede también hablar de unidad, hablar de amor por encima de la religión y por encima de todas las creencias que nosotros tengamos. Me parece que tu artículo o el artículo de Noticomprensión va a eso, a hacer una propuesta de vivir en paz, de disfrutar de la vida y de ver que esas cosas que pretenden dividirnos no son tal como los abrazos políticos que hay en estos días. ¿Cuáles divisiones cuando todos somos seres humanos y nos amamos? Cuando nos respetamos y cuando queremos ver lo bonito que tiene el otro, no andar buscándole el quiebre al otro. Y a nivel nosotros como familia, a nivel como amigos, o sea, uno realmente puede hacer esta experiencia de ir por encima de la creencia que tiene el otro y amarnos. En el fondo es eso lo que tenemos que hacer para disfrutar de esta experiencia maravillosa a la que vinimos aquí a la tierra. Que así sea, hermano. Qué bonito. Complementas mucho ese propósito del módulo de hoy, de la sesión de hoy. La propuesta del artículo era plantear la pregunta, ¿es posible? Dimos algunas pinceladas, sin embargo, lo que tú nos cuentas de tu experiencia, tanto previo a la comunidad ecuménica como con la comunidad ecuménica, pues es una verificación de que se ha hecho, de que se hace, de que se disfruta. Ya no es algo raro, ¿será que sí? ¿Será que es posible? ¿Es muy difícil? No, ya se ha hecho, ya se hace, se disfruta, se goza, y quienes participan, es decir, no hay que ir hasta Florencia. ¿Fue en Florencia, cerca de Florencia, en Italia, ese encuentro? Sí, sí. Eso, Incisa no hay Valdarno. que... Mira, no es necesario ir hasta allá para, o sea, si pueden ir deliciosos, es una oportunidad espectacular, pero lo podemos hacer en cualquier municipio, en cualquier región, en nuestro hogar. Si de pronto en algún momento un hijo dice, no, mamá, papá, soy ateo, y de pronto la madre empieza un camino por el cristianismo o en algún tipo así, y de pronto el papá es más católico, bueno, como sea, pero que de pronto digan, venga, pero al final no queremos amarnos todos, al final no queremos vivir rico todos, al final no nos encanta la unión, al final no velamos por el bienestar de todos, listo, cada uno, si desea, vaya a esos lugares, reúna las herramientas que más funcionan para eso, las traen y las compartimos. De eso Sí, es la misma experiencia, Dieguito, de la persona que está, por ejemplo, en el alcoholismo y dice, yo me volví cristiano y dejé el alcohol. Genial, genial, porque descubrió que a través de esa espiritualidad o de esa religión usted puede cambiar su vida. No es cuestión de religión en el fondo, es cuestión de cómo disfrutas tu vida. Y si eso te ayudó, genial, o sea, pero eso no lo tendríamos que excluir para nada. Para nada, para nada. Hay personas que les sirve la huepanita con limón, a otros el acetaminofén, a otros los abrazos, al otro dice vacaciones, y todo el mundo se puede mejorar de muchas maneras frente a la misma gripita o malestar. Entonces, que todo lo que funcione, que todo lo que ame, que todo lo que nos una se manifieste. Hermano, muchísimas Genial. gracias por tu aporte, por tu compañía, por tu ilustración, por tu experiencia. Enriquece mucho estas columnas, enriquece Noticomprensión. Por aquí siempre bienvenido. Y a todos los que nos acompañaron, gracias por escucharnos, por comenten lo que ustedes también sugieren, las ideas que surjan o también propuestas de cómo podemos confluir espiritualmente. También súper lindos. Ustedes también han tenido un camino muy bonito, ya sea a través del ateísmo, religión, espiritualidad, todas juntas o una cuarta o quinta diferente que viene muy bien. Es decir, tú también haces parte de este equipo, tu existencia es sagrada y es necesaria para la unidad. Así que siempre todos los que nos observan y los que aún no nos han observado, pues que sepan y que sientan de corazón que hacen parte de este equipo de humanidad, de existencia, de seres amorosos y vivos, llenos de amor y de esencia profunda divina.
Muchas gracias, hermano. Nos vemos entonces el próximo domingo, domingo en 8. Tendremos una sesión complementaria a través de la cuenta de Diego Parra de P en Instagram. Tendremos Noticomprensión. Recuerden que Noticomprensión en vivo los domingos a las 8 de la noche por Instagram. Y durante la semana salen los capítulos para que ustedes vean relajados por ahí en diferido y los compartan y los comenten con alguna persona. Si desean compartir este video, compartan el video. Si desean, suscríbanse al canal. Y bueno, gracias por apoyarnos, contar con nosotros. Neil, un abrazo grande. Saludos a la familia, no solamente a la ecuménica, sino también a la que has también ecumenizado en un mismo techo con tus hijas y con tu esposa. Un abrazo. En mi fondo es saludos a la humanidad. Saludos a la humanidad. Un abrazo gigante. Muchas gracias. Chao, chao.